y se va a dividir pues en sus diferentes ramas, tanto parasimpáticas como motoras. Las ramas motoras se van a dirigir a los músculos extrínsecos del ojo, con excepción de dos, de los cuales vamos a hablar más adelante. Y la fibra parasimpática se va a dirigir al músculo ciliar del iris para dar una función de la contracción de la pupila. Pues su función vendría siendo, como dije antes, motora y parasimpática, por lo tanto mixta. Y una alteración del par sería la ptosis palpebral, ya que tiene función sobre el músculo elevador del párpado superior, entonces sería el párpado caído. Y pues la diplopía, que sería que el ojo se fuera para un lado o para otro. El cuarto par craneal, que vendría siendo el troclear, también tiene su origen real en el mesencéfalo. Sin embargo, en un solo núcleo par, que vendría siendo el núcleo pues, troclear. Este se origina inferior a los colículos del mesencéfalo y es el único par que se va a originar en la parte posterior del tronco encefálico. Se va a dirigir a anterior a recorrer pues todo el mesencéfalo y también va a salir por la fisura orbitaria superior a inervar al músculo oblicuo superior o troclear para poder darnos la función de mirar hacia abajo y hacia afuera, como está haciendo el niño pues en esta imagen. Y una alteración del ojo sería básicamente, una alteración del par, perdón, sería básicamente que el ojo se fuera para arriba y para adentro. El quinto par es el trigémino, es un par un poco más complejo, tiene su origen real en el puente con un núcleo motor y uno sensitivo principal. Sin embargo, también va a tener unos núcleos adicionales, uno el mesencéfalo, el núcleo del trigémino y uno en la médula espinal, el núcleo del trigémino espinal. Su origen aparente pues es el que más se logra ver en el tronco cerebral, que vendría siendo este que está aquí, entre el brachium pontis y el pedúnculo cerebeloso medio. Entonces, este se va a dirigir al ganglio de Gasser, que es un ganglio bastante grande, y se va a dividir en sus tres ramas principales, que va a ser la B1, la B2 y la B3. La B1 va a ser la oftálmica, la B2 la maxilar y la B3 la mandibular. Todas sus ramas van a dar una función sensitiva a los 3/3 de la cara. La B1 pues al primer tercio, la B2 al segundo tercio y la B3 al último tercio. La B1 sale por la fisura orbitaria superior y pues penetra la órbita. Se va a dividir en fibras nasales, frontal, lacrimal y ciliar. La B2 sale por el agujero redondo mayor a inervar pues el segundo tercio de la cara. Y la B3 es la que le va a dar el aspecto mixto como tal al nervio, ya que le va a dar su función pues sensitiva a la cara y una función motora, ya que va a inervar los músculos de la masticación, que serían estos que se ven acá: el temporal, el macetero y el pteridoideo medial y lateral. Una evaluación de este par podría ser el mover la mandíbula en los movimientos de la masticación, que serían la propulsión, la retropulsión, llevar hacia adelante y hacia atrás, la lateralización, pues llevarla hacia los lados, y el abrir y cerrar la boca, básicamente. Y una alteración podría ser la hipoestesia, que no se siente la cara y pues no poder mover la mandíbula como tal. El sexto par vendría siendo el abducens, que tiene su origen real en el puente, en el núcleo abducens. Es un núcleo par. Y su origen aparente en la unión bulboprotuberancial, donde se va a dirigir hacia anterior superior, llegando al clivus, penetrando el canal de Dorelo en la dura madre, que va a ser básicamente el canal del sexto par,
van a entrar en el seno cavernoso en su porción medial, donde lo va a recorrer y luego va a salir de la bóveda craneana y entrar a la órbita por la fisura orbitaria superior, donde va a darse inervación al músculo recto lateral, lo que nos va a dar la función de poder mirar hacia afuera. Entonces, si tenemos la alteración de este par, básicamente va a hacer que no podamos mirar hacia afuera, ya que todos los músculos de alrededor van a jalar el ojo hacia adentro y de este lado no va a tener cómo mantener la visión. Por lo tanto, también va a dar la función de tener una visión conjugada, es decir, mantener la visión recta. El séptimo par es un par bastante completo, ya que tiene las tres funciones. La función motora en su núcleo principal motor, la función parasimpática por su núcleo salivatorio superior y la función sensitiva por el núcleo del tracto solitario. Su origen real se ve también bastante en lo que es el ángulo pontocerebeloso, junto con el origen del octavo par. Y pues su recorrido básicamente va a ser que va a llegar al conducto auditivo interno y ahí se va a dividir en 4 segmentos: el del conducto auditivo interno, el laberíntico, el timpánico y el mastoideo. Del segmento laberíntico van a salir también 2 ramas importantes, que va a ser la rama de el nervio, que va a dar una función sensitiva a la lengua por medio del gusto, que va a ser el nervio de la cuerda del tímpano. Entonces va a dar la función sensitiva a los 2 tercios anteriores de la lengua, como decía en el Kahoot. Y un nervio que se va a dirigir también a dar una función sensitiva, sin embargo, este va a ir a la parte del pabellón auricular y del conducto auditivo externo. Sus ramas motoras van a ser las que se ven amarillas. Va a estar la rama temporal superior, la rama cigomática, la rama bucal y la rama mandibular. De las ramas cigomáticas va a haber una rama parasimpática que va a llegar al ganglio pterigoideo pterigopalatino y de ahí se va a inervar la glándula lacrimal y la nasolacrimal, pues para darnos la función de la lacrimación, como vemos acá. Y de la rama mandibular va a haber una que se va a ir hacia el ganglio submandibular para inervar la glándula submandibular y la sublingual, para darnos función de la salivación. Un examen básico de este par sería poder mover la cara, hacer gestos y pues también tener el poder de llorar y salivar. Y una alteración sería básicamente la parálisis facial. El octavo par, el vestíbulo coclear. Tiene su origen real ya no en los núcleos, sino en el conducto auditivo interno. Por parte, está formado por 2 nervios, que vendría siendo el coclear y el vestibular. El coclear se va a formar en el órgano de Corti y el vestibular en los canales semicirculares, o sea, en el ganglio escarpa del vestíbulo. Ambos nervios van a atravesar el conducto auditivo interno paralelos al séptimo par y van a atravesar la cisterna del ángulo pontocerebeloso por acá para llegar y entrar a sus núcleos, que vendrían siendo estos: los núcleos del coclear, el ventral y el dorsal, y los núcleos del vestibular, que vendrían siendo 4, sin embargo aquí están unidos: el medial, el lateral, el superior y el inferior. Sin embargo, el vestibular no termina su recorrido ahí, sino que se lleva hasta el cerebelo para darnos una función del equilibrio, y el coclear para darnos una función de la escucha. El examen básicamente sería la capacidad de conducción ósea y una alteración podría ser la acusia, que es pues no poder escuchar, o el vértigo, que son problemas
por no tener la percepción del equilibrio. El noveno par, el glosofaringeo, tiene su origen real en el bulbo raquídeo, en 3 también núcleos. El núcleo del tracto solitario, que le va a dar su función sensitiva, el núcleo salivatorio inferior, que le va a dar su función parasimpática, y el núcleo ambiguo o motor específico del glosofaringeo. Este par se va a dirigir hacia, surgiendo del surco retroolivar, como el primer par de este surco, en un trayecto oblicuo anterior junto con los pares pues 10º y 11, entrando por el foramen yugular al meato del glosofaringeo, y se va a ubicar en los ganglios superior e inferior para ver sus diferentes ramas. La rama superior va a dar origen al nervio petroso menor, que va a inervar al ganglio óptico, que va a dar la función de la salivación por medio de la glándula parótida. Otra rama que se va a dirigir motora va a dar su función para el músculo estilofaringeo, que va a ser este músculo que ustedes ven aquí, que nos va a ayudar a la deglución. Y sus otras ramas ya van a ser netamente sensitivas y se van a dirigir a inervar lo que es el primer tercio posterior de la lengua y una función de la rama carotidia, que va a ser, junto con el 10º par, censar la presión arterial, gracias al núcleo del tracto solitario. Pues sus funciones, ya las mencioné: la salivación, el gusto, la deglución, la censada de la presión arterial, y una alteración básica pues sería no poder deglutir. Sin embargo, esta se comparte con el 10º par. El 10º par craneal tiene su origen real también en el bulbo raquídeo, en el surco retroolivar, en 3 núcleos. El núcleo dorsal del vago, que va a dar su función parasimpática, el núcleo motor principal, que le va a dar pues su función motora, y el núcleo del tracto solitario, que pues le va a dar su función sensitiva. Este par sale del foramen yugular hacia adelante, dependiendo pues de su origen del núcleo, va a direccionarse directamente. El núcleo motor, del núcleo motor, se va a dirigir a inervar, pues de su núcleo motor y sensitivo se va a dirigir a inervar la laringe y la faringe, para en la faringe dar función de la motora de los músculos constrictores de la faringe, y en la laringe pues los músculos extrínsecos de la laringe, y también pues una función sensitiva en ellos. Al igual que una función sensitiva, como dije, junto con el 9º par, en la censa de la presión arterial en las ramas carótidas. La rama parasimpática se va a dirigir por todo el tronco hacia diferentes órganos por medio de plejos. El plejo carotidio, el plejo pulmonar, el plejo mesentérico superior, el plejo mesentérico inferior y el plejo renal, así dándole una función a todos los músculos lisos del tronco. El 11º par tiene su origen real en el bulbo y van a ser en realidad con 2 raíces, una raíz craneal y una raíz espinal. La raíz craneal va a tener su origen en el núcleo ambiguo, y la raíz espinal va a tener su origen en realidad en la médula, en el núcleo espinal. Ambas raíces se van a dirigir superior un poco, entrando a la bóveda craneana por el foramen magno, y se van a dirigir a salir por el agujero yugular, para después unirse y volverse a separar, donde la raíz espinal va a dirigirse hacia el músculo esternocleidomastoideo,
para luego dirigirse hacia posterior por el triángulo posterior del cuello hacia el músculo trapecio. Y su rama raíz craneal se une con el vago luego de su separación con la raíz espinal para distribuirse en sus ramas faríngea y laringe recurrente para también dar una función motora. Por tanto, este es un par netamente motor. Y pues aquí vemos a un niño que está teniendo una función de alzar los hombros, como cuando decimos no sé, que vendría a ser una función del 11º par. Una alteración pues serían los hombros caídos y pues no poder rotar la cabeza. El 12º par, el hipogloso, tiene su origen real en el bulbo, en el núcleo del hipogloso, núcleo par, y su origen aparente en el surco preolivar. Este en realidad nace con 10 a 12 filetes nerviosos, que es el que va a formar realmente el par. Entonces, este nervio abandona la fosa craneana por el conducto del hipogloso y se dirige hacia abajo y un poco hacia adelante. Se va a dirigir a todos los músculos extrínsecos de la lengua para dar una función del movimiento de la lengua, de la forma que tome la lengua. También va a tener un ramo descendiente que se va a dirigir hacia los músculos ioideos para también darles una función motora. Y pues aquí vamos a una función, la niña sacando la lengua y haciendo gestos con la lengua, es una función básicamente del 12º par craneal. Y pues eso sería todo. Si tienen dudas me pueden decir y espero que hayan disfrutado de la charla. Gracias. Dile, Seto a la mami. Sí, pero primero dile a Seto a la mami. Siga, doctor Kemel. Bueno, muchas gracias, excelente presentación. Pienso que se revisó la anatomía de todos. Muchos de esos conceptos que se vieron hoy los vamos a integrar mejor cuando veamos la semiología, porque todo tiene que ver con la anatomía, con dónde se origina el núcleo, con cuál es el recorrido y cuáles son las estructuras finales que inerva. También en la semiología veremos que muchos pares tienen funciones compartidas y un ejemplo clásico es el 9º y 10º. Por eso su examen, su función y su alteración las evaluamos en conjunto. Los oculomotores también se evalúan mucho en conjunto debido a la mirada conjugada vertical y horizontal. Entonces toda esta fusión de los pares la vemos mucho más claramente en la clínica. Ustedes saben muy bien que para la anatomía hacemos como desmenuzamos el tema para que con fines didácticos podamos entender cada unidad fundamental del contenido que estamos viendo, pero en la vida real, en el cuerpo humano, en el paciente real, esto todo está fusionado. Otra cosa importante para recordar aquí como complemento es que la mayoría de los pares tienen inervación directa, es decir, que el par del lado derecho inerva una estructura del lado derecho y lo mismo pasa con el lado izquierdo. Pero algunos de ellos tienen inervación bilateral, o sea que al inervar de un lado, están simplemente enviando señales al lado contrario. Por eso muchas veces cuando sonreímos, pues se profundiza el surco nasogeniano bilateralmente. Y esto ocurre porque las vías están interconectadas, o lo mismo, cuando llevamos los dos ojos hacia arriba no podemos llevar solo uno, sino que llevamos los dos en mirada conjugada vertical. La lengua, si uno saca la lengua, está contrayendo unos músculos específicos bilateralmente, pero también podemos hacer movimientos unilaterales de la lengua. Entonces, recordar siempre que la mayoría de los pares tienen inervación directa y que muchas de las funciones se pueden dividir en unilaterales y bilaterales y otras solamente pueden ser bilaterales. Doctor Uriza, adelante. Gracias, doctor Godme. Sí, esta charla, Dayana, te felicito porque hiciste lo que te había pedido que hiciera. Queríamos hacer una revisión que fuera sucinta, debido a que, como dijo el doctor Godme, vamos a ir con la revisión semiológica, que es prácticamente nuestro siguiente tema,
y ahí se va a hacer la correlación clínica, que es lo que en realidad se necesita. Esta charla yo siempre he dicho que se podría llamar los 12 nervios craneanos, ni son 12 ni son nervios, pero Dayana hizo una muy buena aclaración que tanto el primero como el segundo nervios llamados en la anatomía clásica en realidad son estructuras neurales mucho más complejas y se corresponden a esas especializaciones del mismo cerebro como tal, no a nervios periféricos como la histología de un nervio periférico lo indica. Por lo demás, hay nervios que son muy complejos, como el 9 y el 12, que tienen componentes aferentes somáticos generales, aferentes viscerales generales, eferencias somáticas generales, eferencias viscerales, por lo tanto tienen núcleos dentro del tronco cerebral y tienen núcleos en los ganglios de ellos y están interconectados, como dijo el doctor Godme. Estos dos nervios siempre se deben estudiar en conjunto y más desde el punto de vista clínico que del anatómico. Y lo que les decía, no son 12 porque, por ejemplo, el 11 en realidad son 2 porque es la porción cefálica y la porción espinal. El quinto en realidad son 2 porque hay un nervio que es puramente sensitivo y hay otro nerviosito que se le pega ahí y aprovecha el recorrido que es la porción motora del trigémino. El octavo que en realidad son 3 y así podríamos seguirlo diciendo. Pero me parece que el objetivo de la revisión, que era hacer un recorderis, un brochazo de lo que son los nervios craneales y cómo están ubicados y más o menos para qué sirven y cómo es su distribución general, se logró. Es un tema muy extenso y la idea es que ustedes se sientan motivados para revisarlos cada uno por su cuenta. En general estoy muy contento con la presentación y los felicito y además por la asistencia de hoy, que es récord. Tenemos una muy buena asistencia hoy, estamos muy contentos. Gus, de acuerdo, fue muy buena idea haberlo separado así y también considero que se cumplieron plenamente los objetivos. Cuéntame cuáles son los 3 del octavo, yo nada más me sé vestibular y nuclear. Si el vestibular son 2, el de arriba y el de abajo. Ah, bueno, sí, no, ya entiendo, anatómicamente sí son 3 haces. Ya pensé que había otro por ahí que yo no sabía. No. Desde que anatómicamente el vestibular son en realidad 2 haces. Entonces van De todos acuerdo, pegados ahí. así es. Sí, en efecto, así lo vemos en cirugía microscópica y aparte es importante tener esa diferenciación después con varios fines. Eso, muchachos. ¿Algún otro Queremos saber si hay comentario? preguntas de los asistentes. Yo, doctor. Dale. Nada, quería felicitar a mi compañía por su presentación. La preparó muy bien, le dedicó mucho esfuerzo y le salió espectacular. Y ya, era para eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, listo, muchachos. Si no hay más comentarios, espero que tengan el tema muy fresco, lo sigan revisando porque lo que viene ya se acabaron las básicas. Ya lo que viene a partir de la siguiente revisión es semiología y cuadros clínicos. Entonces avanzamos al siguiente nivel. Dejamos muy satisfactoriamente cubierta la revisión neuroanatómica. Creo que se hizo un recorderis de prácticamente todo lo que se tiene que saber en neuroanatomía y estamos preparados para pasar al siguiente nivel, que es la correlación clínica de esto que revisamos en el año pasado y en las primeras semanas de este año con el paciente real, con el verdadero reto que es tener un ser humano con una afección neurológica delante de nosotros. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos. Gracias a todos. ¿Quién está asignado para el tema de semiología de pares? Probablemente Doctor, esté conectado el que tiene el de semiología de pares. doctor, semiología de pares lo tiene María Paula Fernández y usted será el tutor encargado.
María Paula Fernández, yo estoy encargado, entonces para que por favor María Paula me contacte para orientarla con la presentación. Bueno, gracias y feliz noche, Vanessa. Un gusto también saludarte. Un abrazo. Feliz noche. Chao. Gracias a todos y un gusto saludarlos. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos dentro de 8 días para empezar nuestro módulo de semiología. Feliz noche a todos. Feliz noche.